Se reinicia entonces la audiencia y se conforma en este momento la sala de decisión número 3 del tribunal, en compañía del magistrado doctor Félix Rodríguez Riveros. El tercer integrante, el doctor Javier Ortiz del Valle, se encuentra ausente con permiso. Tiene el uso de la palabra el apoderado de la parte demandante, enseguida el demandado, el Ministerio Público. Quiero, en la medida de lo posible, que sean lo más concretos, lo más concretos y digamos, en el contexto de lo que ha sucedido en esta audiencia. Les agradezco. Siga usted. Gracias, señora magistrada. De manera respetuosa, presento ante su despacho y ante la sala los alegatos de conclusión para que prosperen las pretensiones de la demanda. Estas ya han sido claras en solicitar la nulidad de 2 resoluciones y una serie de indemnizaciones de título de nulidad de restablecimiento del derecho, así como que no se sanciona el demandante a pago alguno por sanción. Dentro de los fundamentos de los actos demandados se pueden observar que las motivaciones que en ellos se respalda existe el de la resolución 33970 del 30 de junio de 2010 del superintendente delegado para la protección de competencia, que ordena abrir la investigación para determinar si las empresas distribuidoras de combustibles, dentro de ellas Coflotax, contravinieron lo dispuesto en el numeral primero del artículo 45 del decreto 2135 del 92 en concordancia con otras normas. Esta resolución fundamentó las imputaciones jurídicas sobre paralelismo en los precios de gasolina y ACPM ofrecidos en las estaciones de servicio de Duitama en los años 2007 y 2009. Es de precisar, con la prueba documental aportada, tanto en las resoluciones de las que se pide nulidad como en la portada, también por la parte demandante, la número 55819 del 26 de septiembre de 2012, que dispuso archivar la investigación administrativa por caducidad de la potestad sancionatoria. ¿A qué se refiere esto? A que la misma administración verificó que el trámite adelantado en la actuación administrativa debe guiarse por las normas aplicables, dentro de las que se observa el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, que señala que la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los 3 años de producido el daño que pueda ocasionarlas. Es decir, que la conducta investigada se agotó en el tiempo, ya que los hechos habrían ocurrido el 1 de abril del año 2007, fecha en que se radicó la queja ante la superintendencia, tal como se aprecia en la misma resolución número 55819 del 26 de septiembre de 2012. Es así como en la parte exacto y preciso de ella dice que a 31 de agosto de 2010, fecha en que fue trasladada la resolución 33970 del 30 de junio de 2010, la Superintendencia Delegada de Protección al Consumidor y Metrología Legal ya había tenido lugar la caducidad del referido trámite al haber transcurrido los 3 años de que trata el 38 del CCA. En este entendido, ha tenido que llegarse a la caducidad sancionatoria establecida por el 38 y las potestades sancionatorias se pierden transcurrido determinado tiempo, y en aplicación de esa norma cualquier acto que se produjera de manera posterior estaría evidenciado de ilegalidad por el simple fenómeno de la caducidad. De conformidad también con una jurisprudencia constitucional del 26 de mayo de 2010 de la Corte Constitucional, sentencia C-401, a través del derecho administrativo sancionador se pretende garantizar la preservación y restauración del ordenamiento jurídico mediante la imposición de una sanción que no solo repruebe, sino que también prevenga la realización de todas aquellas conductas contrarias al mismo. Se trata en esencia de un poder de sanción ejercido por la autoridad administrativa que opera ante el incumplimiento de los distintos mandatos de las normas jurídicas que impone a los administrados y a las autoridades públicas. En esta razón, entonces, la actividad punitiva del Estado le impone que, de conformidad y lo sujeto al artículo 29 de la Constitución, que consagra el derecho al debido proceso, como forma paradigmática, el control de potestad punitiva se aplique con ciertos matices a todas las formas de actividad sancionatoria del Estado. Es decir, que al expedirse esta resolución, la 55819 del 26 de septiembre de 2012, que es posterior a la fecha de presentación de demanda,
que declara, que sale, digamos, de la vida jurídica, la que da base a las posteriores resoluciones, que son las dos que se están demandando, entonces estaría prácticamente perdiéndose la eficacia de los mismos actos demandados y estarían viciados de ilegalidad porque se hizo en base a unos hechos que ocurrieron en el año 2007 y ya hubiera operado entonces la caducidad. Respetuosamente solicito entonces que se acceda a las pretensiones de la demanda por los argumentos no solo de la demanda, los conceptos de violación que se hayan presentado y por los aquí expuestos. Muchas gracias. El uso de la palabra al apoderado de la parte demandada. Honorable magistrada, voy a referirme de forma sucinta a puntos concretos de la demanda. En primer término, frente al argumento inicial formulado en la contestación de la demanda relativo al carácter cooperativo de la demandante, simplemente advierto que al margen de la vigencia y aplicabilidad de las normas sobre el cooperativismo, no puede tampoco dejarse de hacer referencia a que desde la expedición del decreto 2153 de 1992, decreto que reestructuró la Superintendencia de Industria y Comercio y le asigna unas determinadas funciones, se estableció que la competencia que ejerce la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de libre competencia no solamente es de orden nacional, sino que cobija a cualquier agente que realice una actividad económica independientemente de su naturaleza jurídica. ¿Eso qué quiere decir? Que en el caso que nos ocupa de la revisión que haga la sala al momento de expedir el fallo de los actos administrativos, observará que hay personas jurídicas de derecho privado, personas naturales que ejercen actividades de comercio de conformidad con el Código de Comercio, asociaciones gremiales cuyo origen se fundamenta en la misma carta política y en el caso del accionante, una cooperativa. En ese orden de ideas, la superintendencia simplemente pone de presente que las normas son claras, que la norma establece que es independientemente de su naturaleza jurídica, que es una norma que ha sido reiterada en el tiempo mediante los demás decretos que han modificado la estructura de la superintendencia, como lo serían el decreto 3523 de 2009, el 1687 de 2010 y el vigente actualmente, que es el 4886 de 2011. Por otra parte, y para finalizar la argumentación de la superintendencia frente a este punto, reiterar que de conformidad con el artículo 2 de la ley 1340 de 2009, norma que entró en vigencia para la época en que se estaba llevando a cabo la investigación, se reitera ese carácter abierto de la competencia de la superintendencia en cuanto a la investigación frente a mercados y reitera su potestad para investigar a cualquier persona que realice una actividad económica independientemente de su naturaleza jurídica. Finalizo simplemente advirtiendo que conforme a la lectura de los actos administrativos se darán cuenta ustedes que independientemente del carácter asociativo o privado del accionante ejerce una actividad económica y que en ese orden de ideas resulta irrelevante su naturaleza jurídica para efectos de hacer cumplir las normas de libre competencia, que no son más que el desarrollo legal del interés general legítimamente tutelado en el artículo 333 de la Carta Política. En relación con el acuerdo de precios, simplemente quiero manifestar que hay plena prueba en el expediente judicial que da cuenta no solamente del paralelismo de precios entre la accionante y estaciones como la estación de servicio La Isla Limitada, Cotrachica y la estación Villa del Río, solo por poner unos ejemplos, entre el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2009. Con eso quiero llamar la atención de la sala en el sentido que ante una extensión de tiempo tan amplia es imposible tener duda alguna sobre el carácter continuado de esta conducta. Máxime si en los actos administrativos se hace un desarrollo mes a mes durante esos 36 meses del paralelismo de precios entre las estaciones de servicio.
pero sin perjuicio de esa existencia de prueba que puede ser abordada bajo el prisma de la prueba indiciaria, llamo la atención también de la existencia de las actas y de las grabaciones de las reuniones de Fendipetróleo Nacional, Fendipetróleo Seccional Boyacá-Casanare, con la concurrencia de Fendipetróleo Nacional, organización gremial de la cual forma parte el accionante, dentro de la cual se da cuenta que, contrario a la argumentación que sostiene el accionante en la demanda, esto no se trató de una dinámica del mercado, ni de tratar de ofertar el mismo precio de la persona que tiene la estación de servicio al lado, independientemente de quién sea el consumidor, si es un cooperando o si es un particular que accede con su carro a la estación de servicio. Entonces, en ese contexto, simplemente reitero que, si bien es cierto, la doctrina, la jurisprudencia establece que el paralelismo no es suficiente para imponer una sanción, la realidad es que con la copia de las actas, con las testimoniales y los interrogatorios de parte y demás documentales que reposan en el expediente, no hay lugar a duda que fue un proceder realizado de forma consciente y de forma concertada entre las estaciones de servicio, con la aquiescencia de la organización gremial, tanto a nivel seccional como a nivel nacional. Frente a la proporcionalidad de la sanción, simplemente quiero hacer la salvedad que, de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009, norma que fue aplicada en el caso concreto, la Superintendencia de Industria y Comercio, una vez declara probada la responsabilidad de un agente de mercado cualquiera que sea por infringir las normas de libre competencia, tiene una potestad de imponer una sanción hasta por 100.000 salarios mínimos, o si el beneficio obtenido con la conducta es superior, puede llegar a sancionar hasta por el 150% del beneficio obtenido con la conducta anticompetitiva. Esto encuentra fundamento en la ley, por eso lo remito al artículo 25 de la Ley 1340 de 2009, donde claramente está expresamente señalado lo que digo y que da cuenta que la superintendencia también en materia de dosificación de la sanción se ajustó al ordenamiento jurídico. Finalmente, en relación con el argumento de la caducidad, que creo que es el argumento diametral de esta contienda jurisdiccional, simplemente quiero advertir que la superintendencia considera que, en atención a que se trató de una conducta continuada, que encuentra respaldo en un precedente jurisprudencial que se reposa tanto en la contestación como en la reforma, que son alrededor de 4 decisiones de segunda instancia del Consejo de Estado, donde de forma reiterada ha avalado la tesis de la Superintendencia de Industria y Comercio frente a la caducidad en materia de conductas continuadas. No hay lugar a dudas que el precedente es aplicable al caso concreto. Y quiero hacer un llamado de atención en este punto sobre una sentencia en particular. En este punto del precedente jurisprudencial hay una sentencia que abordó exactamente el mismo problema jurídico, pero en otra ciudad diferente del país. Un acuerdo de precios entre agentes de mercado, minoristas de combustible, con la aquiescencia y la participación de la agencia de la asociación gremial, decisiones que, de considerar necesario revisarlas, se darán cuenta que no solamente se ajustaron a la ley, sino que fueron avaladas por el máximo tribunal de lo contencioso administrativo. Por otra parte, en cuanto a la norma a aplicar, como a bien tuvo el suscrito manifestarle a la magistrada sustanciadora en el momento oportuno, la tesis de la superintendencia es que, por tratarse de una conducta continuada, independientemente que el despacho considere aplicar para estos efectos el artículo 38 del CCA o el artículo 27 de la Ley 1340 de 2009, la realidad es que ni para el 1 de enero de 2013 ni para el 1 de enero de 2015 habría operado la caducidad, porque para esa fecha los actos ya habían sido expedidos y notificados. De tal manera que, en este caso concreto, tampoco debe generar ninguna controversia el tema de la caducidad, máxime si no se adecúa fácticamente los hechos de la demanda y los hechos de la sanción a la sentencia de unificación del Consejo de Estado, de tal manera que, independientemente de la tesis que se aplique sobre la caducidad de la facultad sancionadora de la administración, la realidad es que no operó. Finalmente, advertir, pues, en este tema de la caducidad,
que se trató de, si bien es cierto la ley 1340 de 2009 entró en vigencia una vez ya se había abierto la investigación administrativa, pues ya estaba en trámite la investigación administrativa que data de 2007, la realidad es que por tratarse de hechos iniciados pero no finiquitados en vigencia del artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, hacía aplicable de igual manera la norma especial de 5 años de caducidad en materia de libre competencia consignada en el artículo 27 de la ley 1340 de 2009. En ese orden de ideas, esos son los fundamentos para considerar que, independientemente de la norma que a bien tenga aplicar el despacho, la facultad sancionadora no caducó. Finalmente, en relación con la resolución a la que hace referencia el accionante en la reforma de la demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio, por intermedio del suscrito, simplemente quiere poner de presente al despacho que la argumentación presentada por el accionante riñe con la estructura orgánica y la estructura funcional de la Superintendencia de Industria y Comercio. Como es bien sabido por ustedes, las investigaciones por prácticas restrictivas de la competencia por expreso mandato del artículo 52 del decreto 2153 del 92, en cuanto a la parte de instrucción, corresponde al superintendente delegado para la protección de la competencia, y en cuanto al tema sancionatorio y al agotamiento de la vía gubernativa, es una competencia radicada en el superintendente de Industria y Comercio, funcionario público que no cuenta con ningún superior jerárquico, ni mucho menos con un par al interior de la superintendencia. En ese orden de ideas, no solamente resulta improcedente e impertinente el argumento de la decisión, hacerme referencia a la resolución 55819 de 2012, expedidas por un director de área de investigaciones de metrología legal, funcionario adscrito a otra delegatura diferente a la de protección de la competencia, que en su momento era la delegatura de protección al consumidor, hoy delegatura de metrología legal y control y verificación de reglamentos técnicos, que en atención a que el fundamento principal de esa resolución fue un traslado oficioso que realizó con el acto de apertura el superintendente delegado, por cuanto detectó que también podría estarse ante una infracción al régimen de control de precios que los cobija a todas las estaciones de servicio de Duitama por estar sometidos a un régimen de libertad regulada. Resulta un poco paradójico que se persiga alegar una declaratoria de caducidad con fundamento en una resolución que no solamente fue expedida con unas funciones diferentes a las asignadas en materia de libre competencia, sino que además por la misma naturaleza y ubicación funcional de la persona que lo expide, nunca tendría la vocación de anular un acto de un superintendente delegado y muchísimo menos de un superintendente como el de Industria y Comercio, por cuanto, como es bien sabido por ustedes, las cosas en derecho solo se pueden deshacer como se hacen. En ese orden de ideas, la superintendencia, ya para rematar, en los 2 memoriales que presentó oportunamente, hizo referencia a que la única persona habilitada por el ordenamiento jurídico para revocar un acto administrativo de sanción o de reposición, o los dos en materia de libre competencia, es el superintendente de Industria y Comercio, por función expresa de la ley. Y lo mismo, la única persona habilitada para revocar un acto de apertura de una actuación administrativa por infracción a las normas de libre competencia es el superintendente delegado para la protección de la competencia, no ninguna otra autoridad de la superintendencia. En ese orden de ideas, simplemente llamamos la atención a que el argumento resulta claramente impertinente y a juicio de la superintendencia busca inducir en error a la autoridad judicial, por cuanto los efectos derivados de uno y otro no son excluyentes. Es más, ustedes deberán tener en cuenta que efectivamente la superintendencia advierte que este acto administrativo al que hago referencia fue expedido conforme a derecho, porque la caducidad de la facultad sancionadora de la superintendencia en materia de reglamentos técnicos y metrología legal sí era la del 38 del CCA. Esa función de metrología, igual que la función de consumidor, no cuenta con una regla especial de caducidad, se rige por la regla general. En ese orden de ideas, creo que al margen de los argumentos de alegación, también son abundantes los elementos probatorios
que dan cuenta de la práctica conscientemente paralela de los accionantes, que dan cuenta de el nivel de conciencia que se manejó al momento de infringir la ley, que en algunas de esas actas llegan incluso hasta advertir que en otras jurisdicciones de Fendipetróleo la superintendencia impuso una sanción por las mismas conductas y digamos con los mismos supuestos fácticos, aun cuando se trate de situaciones y personas diferentes. En ese orden de ideas los llamo simplemente a que ratifiquen la legalidad de los actos administrativos y el proceder de la superintendencia, que en este caso en concreto ha sido absolutamente intachable. La superintendencia se preocupó por garantizarle todos los derechos constitucionales a todos los investigados. Todos concurrieron a todas las etapas, todos se notificaron y descorrieron traslados, todos formularon recurso de reposición. Y la superintendencia en el fondo no está controvirtiendo de una forma categórica los argumentos de los accionantes, simplemente está ejerciendo una defensa con fundamento en los supuestos de hecho y de derecho que están consignados en los actos administrativos. Esto es una ratificación de los actos administrativos. Mil gracias, señores magistrados. Gracias. Siga el Ministerio Público. Bueno, buenas tardes, señores magistrados, integrantes de la Sala de Decisión. En mi condición de agente del Ministerio Público y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 277 de la Constitución Política, en ejercicio de las facultades como garantes del ordenamiento jurídico, asimismo de las facultades consagradas por el decreto 262 del 2000, me permito emitir el presente concepto. Frente al primer cargo, debo resaltar, o el primer problema jurídico planteado, que independientemente de la naturaleza jurídica de la persona jurídica, valga la redundancia, demandante, en este caso Coflotax, lo que importa acá es la facultad que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio, facultad otorgada por la norma en el sentido de que investigue los temas como el aquí discutido que tengan que ver con las prácticas restrictivas de la competencia. De suerte que pues no le veo vocación para solicitarle a la sala de que prospere este cargo, teniendo en cuenta que no importa, nuevamente reitero, la condición o la naturaleza jurídica del demandante. Frente al segundo cargo, quiero manifestar que el numeral segundo del artículo 48 del decreto 2153 del año 92 señala como actos contrarios a la libre competencia el de influenciar a una empresa para que incremente los precios de sus productos o servicios o para que desista de su intención de rebajar precios. Los actos demandados a consideración del Ministerio Público pues los encuentra debidamente motivados con el suficiente material probatorio que permitan determinar que sí había un manejo de los precios por parte de estas estaciones de servicio de las personas que resultaron sancionadas por la entidad Superintendencia de Industria y Comercio. Tan es así que es bastante larga y tediosa la resolución 77794, que hace una exposición de las circulares, correos electrónicos y todas las sendas documentos que sirvieron de prueba para determinar que estas personas sí tenían la responsabilidad para influenciar en el valor o en el costo de los precios en las estaciones de servicio. De suerte que a consideración del Ministerio Público no obra una prueba que demuestre que haya una ilegalidad en la expedición de estos actos administrativos, menos la desviación de poder. No hay prueba que haya aportado el demandante para que logre demostrar este cargo. Asimismo, pues no se encuentra una violación flagrante al debido proceso en el trámite del proceso sancionatorio administrativo que cursó al interior de la Superintendencia de Industria y Comercio. Frente al cargo relacionado con la caducidad de la facultad sancionatoria, haré referencia, y lo considero igualmente desde el punto de vista del Ministerio Público, que la norma aplicable
será la del artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, vigente para la época en que inició la investigación de los hechos constitutivos de una posible, o mejor, que demostraron después una violación a las normas de libre competencia. Y haré referencia a una sentencia del año 2003 en un proceso similar adelantado por la Superintendencia de Industria y Comercio, con radicado 25.023.24.000.2000.0665-01, radicado interno 7909, magistrado ponente el doctor Manuel Santiago Urueta Ayola, en un proceso donde el demandado era la Superintendencia de Industria y Comercio y el demandante era la cooperativa lechera Colanta, pues que obviamente es un tema de fijación de precios, pero en otro gremio, pero sin embargo lo traigo a colación porque ahí hace referencia a cuando se trata de conductas permanentes y continuadas, como en el presente caso, habrá de contarse pues obviamente el término de la prescripción de la caducidad a partir de los 3 años, pero de la última conducta que generó esa violación flagrante a la norma de libre competencia. Por estas razones, señores magistrados, considero que se deben negar las pretensiones de la demanda por lo anteriormente expuesto por esta agencia del Ministerio Público, si ustedes a bien lo consideran. Muchas gracias. Muchas gracias. Este proceso ha llegado al momento de la audiencia inicial, no sin antes haber sido examinado por los integrantes de la sala, de forma que la pretensión anterior era o consistía fundamentalmente en escuchar qué era lo que a juicio de las partes y del Ministerio Público resultaba trascendente y cuáles eran sus diferentes posturas. En esa medida no se ordenará receso en este momento y por el contrario la sala procederá a desatar entonces con la sentencia de manera inmediata este caso. Como se señaló en la parte inicial de la audiencia, 2 aspectos fundamentales se encuentran en este proceso en discusión. En primer lugar, lo relacionado con la caducidad del poder sancionatorio y en segundo lugar, la naturaleza solidaria de la entidad demandada y la aplicación frente a ella de sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la base de el libre mercado que se señala no correspondería a esta entidad. Indicará la sala en primer lugar que las pretensiones de la demanda no tienen vocación de prosperidad y las razones son las siguientes. En relación con la caducidad del poder sancionatorio, ya lo han señalado aquí tanto el apoderado de la parte demandada como la señora agente del Ministerio Público, y en eso coincide la sala también, que en efecto el hecho investigado no es un hecho de ejecución instantánea, sino que por el contrario vino mes por mes del año, el hecho investigado, del año 2007 al mes de diciembre de 2009. Es decir que en esas condiciones no puede contabilizarse el término de caducidad del poder sancionatorio desde el momento en que se presenta la queja, como lo plantea la parte demandante, que lo fue el 1 de abril de 2007, sino que por el contrario la caducidad del poder sancionatorio tendría que contarse desde el mes de diciembre, desde la finalización del mes de diciembre de 2009, que es el momento en el cual concluyen los hechos que se investigan por parte de la superintendencia. Hay un aspecto en este punto y aparece la ley 1340 de 2009 con un término especial de caducidad para que es de aplicación inmediata e introduce un término de caducidad específico en relación con la violación de conductas propias del régimen
de competencia, estableciéndolo en 5 años, a diferencia de lo que sucedía en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, que lo establecía en 3 años. A juicio de la Sala, debe aplicarse para el caso la norma especial y no la norma general, de manera que en esas condiciones, si estamos partiendo del mes de diciembre de 2009, razonablemente los 5 años se cumplen en diciembre del año 2014, fecha que no ha sucedido, lo que implicaría por sí que no hay lugar a considerar la caducidad de ese poder sancionatorio tal como lo tiene planteada la entidad demandante. Sin embargo, y dentro de los problemas que se plantearon a resolver, se indicaba también si el artículo 38 tendría alguna aplicación, que es el fundamento también de la demanda, y se diría entonces en el mismo orden lógico que los 3 años de caducidad de la potestad sancionatoria vencerían contados desde diciembre de 2009 en el mes de diciembre de 2012. De manera que si la multa fue notificada el 19 de diciembre de 2011, según aparecía folio 179 vuelto, y el recurso de reposición se notificó el 9 de marzo de 2012, forzosamente ha de concluirse que tampoco, ni siquiera aplicando esos 3 años del artículo 38, habría lugar a considerar la prosperidad del argumento. No desconoce la Sala el pronunciamiento reciente de la Sala Plena del Consejo de Estado, al que creo alude el apoderado de la parte demandada. Sin embargo, no nos afectaría porque sencillamente estamos viendo que tanto la sanción como la decisión del recurso de reposición habrían de haberse, o mejor, fueron expedidos dentro de ese término que en gracia de discusión señalo es el previsto en el artículo 38, o era el previsto en el artículo 38 del CCA. De esa manera, entonces, digamos que deja la Sala resuelto el planteamiento relativo a la caducidad del poder sancionatorio. Vamos a mirar entonces ahora cuáles son los efectos de la resolución 55819 de 2012, por las siguientes razones. La resolución 33970 de 2010 fue expedida por el delegado para la protección de la competencia. Esta aparece en el cuaderno digitalizado, en los antecedentes digitalizados en el cuaderno público número 8. Ese acto administrativo ordenó la apertura de la investigación y corrió traslado de la misma a otra delegatura, que era la Delegatura de Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal. Esto lo dispuso en el artículo 15 de esa resolución, que aparece a folio 46 del expediente digitalizado del cuaderno público número 8. La resolución 55819 de 2012, que declaró la caducidad de la facultad sancionatoria del Estado, fue proferida por la Delegatura de Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Meteorología Legal. Es decir, que en el momento en que se dio traslado a esa otra delegatura, se asumió la competencia por las actividades que a ella competían, y fue allí donde esa delegatura tomó tal decisión, pero no puede perderse de vista, además, que el tema era un tema de competencia y no un tema de los que corresponde conocer a la Delegatura de Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal. Por el contrario, los actos demandados y que dieron lugar a la sanción con fundamento en las normas de regulación de la competencia fueron proferidos por la Delegatura de la Protección de la Competencia. Es decir, que los efectos de estos actos no se veían truncados a juicio de esta Sala por la decisión que había tomado la Delegatura de Control y Verificación de Reglamentos Técnicos, porque ese era otro asunto distinto del que da lugar a esta demanda. En consecuencia, concluye la Sala que esa decisión contenida en la resolución 55819 de 2012 no afectó de ninguna forma
a la investigación que adelantaba la Delegatura para la Competencia Técnica, y tampoco entonces es una razón llamada a prosperar para considerar la caducidad de la potestad sancionadora. Agotado entonces este aspecto, examinará la Sala lo relativo a la naturaleza solidaria de la entidad demandada y la aplicación de las normas de libre competencia. En este punto, la Sala abordará el examen desde una perspectiva quizá distinta a la que hemos visto propuesta en estas alegaciones, pero que hace o que se sustenta y hace gala al respeto por la documental que fue incorporada como prueba. De acuerdo con la demanda, a folios 204 a 211, se expresan las razones por las cuales la entidad demandante considera que los actos demandados deben ser anulados. Y en términos generales, no voy a detenerme en la lectura del texto exactamente, pero en términos generales lo que allí se indicó fue que la distribución de bienes y servicios por parte de la cooperativa se hace entre sus asociados y corresponde a políticas internas que son propias del sector solidario y al que no se le pueden aplicar no se le puede dar la condición de competidor o consumidor. De igual forma indica la demanda que la entidad carece de ánimo de lucro, que los precios no son desproporcionados con las circunstancias del mercado, que este ente tiene una especial connotación dado su carácter cooperativo, que no se violó el tope máximo de precios, que no había paralelismo, y todo ello se enfoca a la actividad cooperativa que desempeña la entidad. Habla también de los beneficios, del beneficio que se genera para sus afiliados y del reintegro que se hace de parte de lo pagado por los combustibles, el reintegro que se hace a los cooperados o afiliados. Es decir, que la intención de la cooperativa no es una intención de carácter exclusivo, sino por el contrario es en favor y en beneficio de los cooperados. Digamos que de manera general eso es lo que uno encuentra. Por el contrario, visto el folio 67 del expediente digitalizado en el archivo denominado Cuaderno Público número 12 dentro de la investigación, obra el recurso de reposición que presentó la entidad demandante dentro del proceso de investigación. Cuando uno examina ese documento, no encuentra que allí se haya hecho alusión a los argumentos que ahora se traen a la discusión. Y esa es, en concordancia con lo que hemos señalado inicialmente, la razón por la cual, si se examina el orden razonable del decreto de las pruebas, estos elementos que señalábamos estaban dentro del concepto de violación, no podían confundirse con los hechos. Sí con el concepto de violación, y en efecto están allí. Sin embargo, confrontado con el recurso de reposición, esos argumentos no se adujeron, dentro del procedimiento administrativo. Lo más cercano de la lectura que se encuentra es en relación con el libre ejercicio del derecho de asociación, pero ese fundamento se contrae sustancialmente a señalar que en el actuar de la cooperativa, en el acto administrativo, se aplica más la doctrina internacional, los acuerdos internacionales, que la Constitución, y que la Constitución ni regla ni ley alguna ha impuesto limitaciones al ejercicio del derecho de asociación. Esa es, digamos, fundamentalmente la argumentación en ese aspecto. Vistos entonces los dos elementos, la Sala
digamos, ha llamado la atención acerca de la coincidencia, si no exactitud, sí coincidencia, de forma que al acudir en vía judicial no se planteen hechos nuevos, sino que por el contrario se amplíe la argumentación frente a los hechos que se han considerado en vía gubernativa. Al respecto, se encuentra la sentencia proferida el 27 de junio de 2002, siendo ponente el consejero doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, con radicación 25.023.24/2000-018.401, en la que se ocupa de señalar en qué consisten los hechos nuevos y en qué consiste la ampliación de un argumento de un hecho propuesto en la vía gubernativa. Y si se mira esa sentencia, quiero buscar la parte correspondiente. Quiero buscar la parte correspondiente y señala la sentencia. El hecho nuevo, como es obvio, amplía la realidad del debate que se venía desarrollando. Si nosotros examinamos entonces lo que ha sucedido en este caso, lo que concluye la sala es que a este proceso se ha traído un hecho nuevo, que es la condición de empresa de carácter solidario no discutido en la vía gubernativa, y que por consecuencia, aunque desde el punto de vista formal el agotamiento se dio a través del recurso de reposición, en lo sustancial no cumplió su finalidad y por consecuencia ese asunto no puede ser objeto de examen en esta vía judicial. Así lo ha concluido también la sección segunda, subsección A, en la sentencia del 15 de septiembre de 2011, siendo ponente el consejero Gustavo Eduardo Gómez Aranguren en el expediente radicado 5001-23-2005-40-528. En la parte pertinente, ya en la parte conclusiva dice: por tanto se entiende que el agotamiento efectivo de la vía gubernativa no solamente lo compone la interposición de los recursos de ley, sino el fiel contenido de la misma, de acuerdo con la finalidad de su previsión legal. Reiterado posteriormente por esta misma sección en el expediente 5001-23-31-000-2005-40-530-01. Así las cosas, la sala negará entonces las pretensiones de la demanda y condenará en costas, de conformidad con el artículo 188 de la ley 1437, a la parte vencida, en este caso la cooperativa de Transportes Flotax Duitama, acudiendo para ello a las previsiones del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil y al acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, numeral 312, que permite tasar las agencias en derecho hasta por el 20% de las pretensiones negadas. En este caso, la cuantía por agencias en derecho se tasará en 3.711.708 pesos, correspondiente a un porcentaje de la cuantía que obra a folio 211. De acuerdo con lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Boyacá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla. Primero, negar las pretensiones de la demanda presentada por la Cooperativa de Transportes Flotax Duitama contra la Superintendencia de Industria y Comercio, por las razones expuestas en la parte considerativa acabada de reseñar. Segundo, condenar en costas a la parte vencida, Cooperativa de Transportes Flotax Duitama, que deberán ser liquidadas por la Secretaría en los términos del artículo 393. Y tercero, fijar como agencias en derecho la suma de 3.711.000
708 pesos a cargo de la parte demandante Coflotas, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Las partes quedan notificadas en estrado y contra esta sentencia podrá interponerse y sustentarse recurso de apelación ante este tribunal dentro de los 10 días siguientes, tal como lo prevé el artículo 247 de la ley 1437 de 2011. Antes de finalizar, se verificará que haya sido grabado el video. Estará a disposición de ustedes el acta correspondiente de manera inmediata. Les solicito esperar un momento para la firma y concedo el uso de la palabra para que las partes manifiesten si desean dejar constancia alguna de lo sucedido en esta audiencia. Tiene el uso de la palabra la parte demandante. Gracias, señora magistrada. Pues ante la sentencia que despachó desfavorable en las pretensiones de la demanda, interpongo recurso de apelación, el cual se sustentará dentro del término legal oportuno para ello. Muchísimas gracias. Su señoría, simplemente para elevarle la consulta de si la sentencia de instancia será notificada de conformidad con el artículo 203 del CPA y CA por medio electrónico a la superintendencia, o si hay posibilidad de acceder al texto de forma inmediata. La sentencia se notifica en estrado. El acta, como les digo, de manera inmediata quedará firmada y ustedes podrán tomar la copia correspondiente. Si requieren una copia del video, no hay tampoco ningún inconveniente, lo pueden solicitar sin ninguna formalidad, y si no, en la página web del tribunal estará colgada en siguientes días la audiencia. Sí, señor. No hay ninguna observación por parte del Ministerio Público. Siendo entonces las 4:09 de la tarde del día 11 de octubre de 2013, se da por terminada la presente audiencia y se agradece la asistencia.